Tarda. Está bien. Ok. No se maltraten que el lunes tenemos clases, ¿ah? ¿Se van a maltratar? ¿Han programado el maltrato o no? No hay tiempo, doctor. No hay tiempo, más mentirosos, ¿eh? Ya, ok. No se maltraten que tienen que estudiar porque en toda la semana van a hacer el examen de práctica conmigo. Así que si han conversado con los demás grupos o los grupos anteriores, no es bueno perder, como usted dice, no hay tiempo. Muy bien, entonces hoy día vamos a continuar. Anoche hicimos todo lo que es infección fúngica invasora, hablamos un poquito de tips de infecciones micóticas endémicas o IFIs endémicas, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hablar sobre los antifúngicos. Entonces les vamos a enseñar los tips de los antifúngicos, ¿no es cierto? Esto ustedes ya lo saben hasta el cansancio, las actividades del sistema inmune, y si no funcionan bien, tenemos dos tipos de huéspedes, y desde el punto de vista de actividad antiinfecciosa, obviamente cada componente del sistema inmune, y qué tipo de microorganismos nos cubre, y para los hongos ya lo hemos dicho, ¿no? Para los hongos, y la importancia de saber esto, porque esto tiene que ver con las terapias empíricas, las medidas preventivas, las pruebas de diagnósticos a solicitar, los pronósticos, etc. ¡Ay, qué pena que también ya hemos hablado sobre las infecciones fúngicas invasoras, las clasificaciones de lo mismo! ¡Uy, qué mal está la transmisión! ¿Ah? Ok. También cuáles son los grupos más frecuentemente comprometidos con IFI. Las pruebas diagnósticos, fíjense siempre, ¿no? El dato epidemiológico, el cuadro clínico, tienen el diagnóstico presuntivo y los exámenes auxiliares nos van a ayudar a llegar al diagnóstico definitivo. Y los exámenes auxiliares microbiológicos son los test diagnósticos dependientes de cultivos y los test diagnósticos independientes de cultivos. Aquí están los antígenos, los anticuerpos, las pruebas moleculares, ya sea de ARN o de ADN, ¿no es cierto? Obviamente tienen la parte de imágenes, ¿no? La parte de imágenes, los hematológicos, los bioquímicos, ¿correcto? Ok. También hemos hablado de los factores de riesgo para las IFI, que son factores relacionados con el ser humano, con el hongo, con las drogas que vamos a hablar ahora, ¿no? Ok, los biomarcadores, las imágenes, ¿no es cierto? El famoso signo del halo, ¿no? A la izquierda, y una vez que recupera los neutrófilos, que es el infarto pulmonar, se va comiendo todo el tejido muerto del sistema inmune, ¿no? Ok, vamos a entrar entonces a la terapia antifúngica. Obviamente los antifúngicos de uso sistémico, aparecen en los años 50 y de ahí hay toda una lista, ¿no? Que sirve para infecciones superficiales y las de uso sistémico que se llaman las invasivas, que son las infecciones fúngicas invasivas. Entonces vamos a hablar al respecto. Entonces, ¿cuántos son los grupos o las familias o las categorías de antifúngicos? Tenemos 4 que en la práctica nos sirve para combatir las infecciones o infecciones fúngicas invasivas, ya sean oportunistas o endémicas, ¿no es cierto? Entonces tenemos los polienos. Y de los polienos tenemos el famoso anfotericin, que es la formulación convencional, y los preparados lipídicos, ¿de acuerdo? Tenemos los triazoles de primera generación. ¿Cuáles son? El fluconazol, el itraconazol. Y los de segunda generación son el voriconazol,
el posaconazol, el isavuconazol. De los polienos, todo tenemos en el Perú. De los triazoles, todo tenemos en el Perú. Ahora que lo puedan comprar la gente es otra cosa. ¿No es cierto? Que esté al alcance de las mayorías es otra cosa. La tercera categoría son las equinocandinas. Tenemos la caspofungina, la micafungina y la nidulafungina. En el Perú, ¿cuál tenemos? Caspo y anidro. El cuarto mecanismo, la cuarta categoría son los antimetabolitos. ¿Qué tenemos ahí? La flucitosina y el cotrimazol. ¿Qué no tenemos en el Perú? Flucitosina. ¿Podríamos tenerlo? Sí. ¿Quién lo tiene? La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. ¿Perú podría comprarlo, pedir y comprarlo? Sí. ¿Lo hace Perú? No, no lo hace. Así son las cosas. Pero compra otras cosas que no sirven para nada y roban y que la gente se quede sin medicamentos. Y espero que ustedes, si alcanzan cargos políticos o cargos de funcionarios, sobre todo del sector salud, que tengan que ver, realmente se preocupen de la gente. ¿Cierto? Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre los polienos. De los polienos hemos dicho que el representante es el afotericin B y vamos a hablar de las formulaciones. Hay lo que se llama la formulación convencional y los preparados lipídicos. Pero vamos, antes de hablar más de ello, vamos a hablar características. Fíjense que la afotericin B tiene baja biodisponibilidad digestiva, o sea, formulaciones orales hasta ahora no hay que estén en el mercado, pero cortesía de la nanotecnología, hay preparados orales que aparentemente están dando buenos resultados, pero que todavía siguen en estudio, en afinamiento. Esperamos que tengamos el afotericin B oral para combatir las infecciones, gracias a la nanotecnología. ¿Correcto? Entonces, como hay baja biodisponibilidad digestiva, entonces lo único que tenemos es endógenos. Tiene baja solubilidad en agua. Entonces no son muy estables en agua y necesitan algunos estabilizadores cuando están en sangre, por ejemplo. Entonces, el convencional tiene un estabilizador que vendría a ser el deoxicolato. Algunos le llaman desoxicolato. Ese sería para la forma convencional. Y para los preparados lipídicos, ¿qué viene a ser el estabilizador? Los lípidos. Los lípidos. ¿De acuerdo? Y son tóxicos. El afotericin es tóxico. ¿Cuál es la toxicidad? Nefrotoxicidad, mielotoxicidad principalmente. ¿Puede producir hipertermia maligna? Puede producir hipertermia maligna. Y puede producir otras cosas. Pero de acuerdo, graben esto. Entonces, afotericin, recuerden que hay dos formulaciones, que estas son tres características que ustedes no deben olvidar, ¿sí? Y ahora regresemos a las formulaciones. El convencional es la presentación más baratita. Es la más baratita con su estabilizador de ciclolacto. La presentación es de 50 miligramos y máximo se puede dar 50 miligramos al día, no más. Porque después viene la toxicidad mayor, ¿no es cierto? Entonces, 50 miligramos. ¿Cuánto se da por día? 1 miligramo por kilo por día es la dosis con deoxicolato. Entonces, si pesa 100 kilos, ¿cuánto le voy a dar por día? 50 miligramos por kilo por día. No más. No más. ¿De acuerdo? Entonces, y después le vamos a explicar cuál es la razón. Y los preparados lipídicos que tienen el liposomal, el complejo lipídico y dispersión coloidal ya no hay en el mercado. Complejo lipídico y liposomal. ¿Cuál es el mejor? El liposomal. ¿Qué diferencia entre preparados lipídicos? El precio, los lipídicos son carísimos, carísimos, frente al baratito que es el doxicolato. Pero ¿por qué es esa diferencia de precio? El deoxicolato, el 30% de los pacientes que reciben deoxicolato hacen nefrotoxicidad. En cambio, menos del 10% de los que reciben formulaciones lipídicas hacen nefrotoxicidad. Entonces, y esta nefrotoxicidad y estas drogas que se usan en pacientes críticos
enzima que le revienten el riñón, que los lleve a una insuficiencia renal aguda, puede complicar el estado clínico de los pacientes, se puede morir. Pero en respuesta es lo mismo. O sea, si yo controlo una infección fúngica invasora sensible a fotericin con lipídico o con convencional, la respuesta va a ser la misma. La diferencia es las complicaciones, la toxicidad, y por eso cuesta más. ¿No es cierto? Por eso cuesta más. Y del complejo lipídico, el liposomal. Y entre la estabilidad en sangre entre el liposomal y complejo lipídico, el liposomal es mucho más estable, mucho más estable. ¿De acuerdo? Por eso es que es más caro. La otra cosa es, fíjense que cuánto de fotericin puedo darle por día. En los preparados lipídicos va entre 3 a 5 miligramos por kilo por día. Generalmente complejo lipídico, 5 miligramos por kilo por día. Y liposomal, 3 a 5, variable. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo una persona que pesa 100 kilos, yo le puedo dar 100 por 3, 100 por 5, o sea, 300 y 500 en una sola apuesta, ¿no es cierto? Y si yo digo, a ver, para que la fotericin B, que es su concentración dependiente, ¿no es cierto? Y yo podría decir, ¿cuánto sería la concentración para que actúe y mate al hongo? Podría decir 1 gramo. Entonces, en 2 puestas ya tengo esa concentración. En cambio, imagínense a 50 miligramos por kilo por día, para llegar a gramos son 20 días. Entonces, el tiempo apremia, ¿no es cierto? Por eso que cuesta más. Por eso que cuesta más. Menos efectos secundarios, más rápido y por lo tanto más acción. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante que uno entienda. Es fungicida, mata al hongo. Si estoy usando es porque quiero matar al hongo. Fungistático disminuye la velocidad de replicación. Entonces, ¿cuál es la dosis? ¿Cuál es la dosis para que sea fungicida? A partir de 0.7 miligramos por kilo por día. Pero en general usamos 1 miligramo por kilo por día. Entonces, eso tiene actividad. Y para, digamos, profilaxis, preventivo y que sea fungistático, 0.6 miligramos por kilo por día. ¿De acuerdo? Pero en infecciones yo lo utilizo como fungicida. Y miren el espectro son levaduriformes, filamentosos, dimórficos. Le pega a los 3 grupos de los hongos. ¿No es cierto? Levaduriformes tenemos Candida albicans, Candida albicans. Y de los filamentosos tengo Aspergillus, Mucorales, Fusarium, entre los principales. Y los dimórficos tenemos Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasilensis, Esporotrinchexis. Recuerden que este fotericin lo usan en infecciones graves, infecciones severas, en pacientes críticos, ¿no es cierto? No lo usa para una infección localizada, leve, moral, no. Paciente que está delicado. Hay hongos que per se son resistentes a la fotericin. Entonces tenemos la Candida guillermondi, la Candida lusitanae, la Candida lipolítica, la Candida auris, acuérdense, Candida auris, la MDR, ¿no es cierto? Tenemos el Aspergillus tertius, tenemos Trichosporum, Pseudosporium, también, otros hongos. El metabolismo de la fotericin B es un metabolismo, digamos, poco conocido, pero se sabe que un poquito va por la bilis, otro va por las heces, se utiliza por el hígado, se elimina por la orina y así, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de los años que se tiene, imagínense, los 50, y la dosis ya lo hemos hablado para convencional, 1 miligramo por kilo por día, y las formulaciones lipídicas de 3 a 5. El mecanismo de acción ya lo vamos a explicar. Y entonces ahí está. Miren la membrana del hongo, ¿cierto?
La membrana del glomo tiene esos frijolitos que son amarillos, naranja, no sé cómo lo verán en su computador, y se llama ergosterol. Los mamíferos, los seres humanos, tienen colesterol. Entonces, miren, cuando infundimos el anfotericin, vamos a ver, son esas barritas, son el anfotericin, ¿dónde se van a pegar? Van a pegar al ergosterol. Entonces, se pega al ergosterol y lo que van a formar son como unos canales, unos tubos, ¿no? Unos tubos, canales, y por ahí se escapa el contenido del citoplasma, el contenido del hongo. Pierde las sales, pierde el agua, todo, los iones. Y entonces el hongo muere, es una actividad, es como si, de hecho, perforan la membrana y obviamente hay fuga del líquido y obviamente lo que se muere por deshidratación se muere el hongo, ¿no es cierto? Escapa todo, es como ustedes llenan esas piscinas de plástico para niños, le hacen un hueco y igualito, por desecación, por deshidratación, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien. Ahora, la segunda categoría son los triazoles. Los triazoles son los fungistáticos y puede ser también fungicidas, sí. Los triazoles también pueden utilizarse para micosis superficiales, que ya lo vamos a ver en las revistas de revistas. Acá estamos hablando los antifúngicos de uso sistémico, ¿no? De uso clínico para infecciones sistémicas fúngicas o infecciones fúngicas invasoras. Las generaciones tenemos fluconazol y traconazol, y las de segunda generación son voriconazol, posaconazol y saboconazol. ¿Qué podemos decir? Bueno, vamos a ver más adelante. En metabolismo, todas pasan por el citocromo P450, o sea, la vía de biotransformación 1. Recuerden que la vía de transformación 1 de los fármacos es el citocromo P450. Y la vía de transformación 2, ¿cuál sería? Son los transportadores, ¿no? Los transportadores que tenemos, la glicoproteína P y otros transportadores. Pues son las dos vías. ¿Cuál es el espectro? Fluconazol. Fluconazol lo usamos en la parte de micosis superficial, lo hemos usado para candidiasis y para el uso de dermatofitos, ¿no? ¿Correcto? Pero en la parte sistémica, que es lo que estamos hablando, tenemos fluconazol para, ayer hablamos, ¿no? Para las candidiasis invasivas, ya sea en su forma de candidemia pura, en su forma de candidiasis invasiva candidémica y en su forma de candidiasis invasiva no candidémica. ¿Correcto? Y puede ser Candida albicans y no albicans. Y también criptococo, neoformas y criptococo gatti, ¿no es cierto? Sirve para eso el fluconazol. El itraconazol, fíjate que dijimos que la Candida krusei es una cándida resistente a fluconazol, entonces nos sirve para usar el itraconazol para aspergilosis, sobre todo aspergilosis crónicas, tenemos para el paracoxidoide brasilense, que es una micosis endémica, y también que produce micosis profunda, y de Sporotrix-Schenki, que produce micosis subcutáneas, ¿no? Y ambos son agentes de las IFI endémicas, ¿correcto? Pero la formulación que va a ayudar para que funcione bien el itraconazol es la formulación de jarabe, de suspensión. Las de tableta, las de comprimidos y las ampollas endovenosas no sirven. Por unas tabletas. Y las ampollas fueron ya retiradas del mercado, si no me equivoco. ¿Correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ok, el voriconazol. Miren el espectro que nos ponen. Nos ponen Candida albicans, nos ponen Aspergillus fumigatus, nos ponen Fusarium solar. En realidad, voriconazol es la droga de elección para el tratamiento de las aspergilosis invasivas, ¿no es cierto? Aspergillus fumigatus sobre todo, porque muchos de los Aspergillus no fumigatus son resistentes. También es una alternativa para cuando no tengo otra droga y puedo cubrir cándidas no albicas, ¿no? Es una alternativa para el tratamiento de cándidas no albicas.
También, no todos los fusarios tienen la misma sensibilidad, pero el fusario solani es sensible a voriconazol. Es sensible a voriconazol. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos con el voriconazol? Tiene problemas farmacocinéticos y farmacodinámicos. Pero es una super droga, tiene presentación oral y parenteral. Y en ambas situaciones tiene sobre todo problemas farmacocinéticos. ¿Cierto? El posaconazol tenía inicialmente su fórmula era suspensión y estaba indicado para profilaxis antifúngica primaria en pacientes neutropénicos, por ejemplo, contra cándida, contra aspergillus, como profilaxis, y como parte de acompañante de tratamiento complementario para las infecciones por mucorales. Ahora, posaconazol luego pasó a tabletas y ha pasado incluso a parenterales. Entonces, ahora se utiliza como una alternativa más en el tratamiento de aspergilosis invasiva, ¿no? Aspergilosis invasiva, ¿correcto? Y esta tableta absorbe mejor que la suspensión, ¿correcto? Luego tiene el isavuconazol. En la actualidad, el isavuconazol ha superado al voriconazol y es la droga de elección para infecciones aspergilosis invasiva en pacientes con neoplasia hematológica y con trasplantados. ¿De acuerdo? Entonces, para las formas crónicas de aspergilosis ha quedado el voriconazol. Pero el mensaje acá, fíjense que este isavuconazol tiene menos interacciones medicamentosas que la que tuviera el voriconazol, así que hay que tener mucho cuidado. Realmente el diagnóstico de elección es aspergilosis invasora en pacientes con neoplasias hematológicas o trasplantados. Y como en segundo lugar son los mucorales, ¿cierto? Ahí peleando con el posaconazol. Para cándida muy débil, no mejora el fluconazol, no mejora. Y para criptococos neoformas también se está viendo, necesitamos más información al respecto. Igual para hongos endémicos. ¿De acuerdo? ¿Qué hongos son resistentes a los fluconazoles, a los diazoles en general? Podemos tener resistencia a Candida krusei, podemos tener Candida glabrata, rugosa, y esto básicamente a fluconazol, ¿no? Dirigida a fluconazol. Los aspergillus no fumigatus son resistentes al voriconazol, ¿no? Entonces tenemos algunos ejemplos de cepas resistentes, hongos resistentes a triazoles. La dosis, estas drogas son área bajo la curva, por lo tanto van a necesitar dosis de carga. Por eso es que fluconazol le damos 12 miligramos por kilo por día y luego el segundo día 6 miligramos por kilo por día. El voriconazol es 6 miligramos cada 12 horas por 2 días. Por 2 días. No, perdón. 6 miligramos por kilo cada 12 horas el primer día y luego 4 miligramos por kilo cada 12 horas, ¿no? Diariamente. ¿Correcto? En el isavuconazol son 200 miligramos cada 8 horas por 2 días y luego pasamos a 200 miligramos diarios, por ejemplo. ¿No es cierto? El mecanismo de acción ya vamos a explicarle y la toxicidad es variable, pero en general los triazoles afectan el nivel hematológico, hepático, urinario, dermatológico, nervioso, ocular, ¿sí? Y puede producir, en el caso con voriconazol, cáncer de piel, ¿no? Cáncer de piel. Y afecta también los huesos, periostitis, ¿sí? Problemas cardiovasculares, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona acá los triazoles? Los triazoles son, básicamente, hemos visto que en la membrana está el ergosterol. Pero el ergosterol se forma en algún lugar y ese lugar es la fábrica. Y este lugar se llama la vía de síntesis de ergosterol. Lo que hace el triazol es bloquea
la vía de la formación de ergosterol, entonces no hay ergosterol y se forman unas sustancias que se llaman esteroles tóxicos que ocupan el lugar de la membrana y eso no les permite hacer una replicación importante y lenta, entonces la actividad bacteriostática. ¿Y cómo es que se forman estos esteroles tóxicos? Porque bloquean una vía digamos, la formación de estos ergosteroles. Entonces se bloquea una enzima que se llama la 14-alfa de metilasa lanosterol, ¿no es cierto? 14-alfa de metilasa lanosterol. Entonces, al no formarse bien, se forman unos esteroles y no funciona. Y así funciona, acumulación de esteroles tóxicos en la membrana celular. ¿De acuerdo? Tercero, las equinocandinas. Las candidas son fungicidas y son los antifúngicos de uso sistémico que más rápido mata los hongos en sangre. Pues son netamente fungicidas. Los miembros, caspo, anhídula y micafungina. Esta última no hay en Perú ni habrá. Entonces, ¿cuál es el espectro? El espectro es Candida albicans y Candida no albicans, Aspergillus fumigatus y Pneumocystis gyrobacterius tuberculosis. En la Candida albicans y la Candida no albicans ocupa un primer lugar y las Aspergillus fumigatus son fungistáticos. En la Cándida son fungicidas. Y el Pneumocystis es un esquema alternativo, ¿no es cierto? Porque si yo tengo Pneumocystis y mi droga de elección es cotrimosazol. Y si es alérgico, desensibilizo. Si no puedo, clindamicina con primaquina, por ejemplo, ¿no? Y si no, podría utilizar equinocandinas. La resistencia, Candida paracilopsis, Candida glabrata, que es relativo a la de paracilopsis, la gravata. Está sumado también Guillermondi. Y también podría ser auris, pero en menor proporción, ¿no? Auris, la MDR. La dosis, hemos dicho que también son área bajo la curva. Caspofungina, primer día, 70 miligramos endovenoso, el segundo día 50 miligramos endovenoso, y la nilofungina 200 miligramos endovenoso, y luego 100 miligramos endovenoso al día. Vamos a hablar del mecanismo de acción, el metabolismo. La caspofungina pasa por citocromo B450, entonces hay interacciones y efectos de la caspofungina. En cambio, la nilofungina se degrada en el torrente sanguíneo. Eso se llama una degradación química, por lo tanto no tiene que pasar por el hígado, entonces no hay muchas interacciones ni interferencias en el metabolismo con el citocromo P450. La toxicidad es variable, pero principalmente es gastrointestinal, náuseas, vómitos, puede haber diarrea, puede haber hepático, movilización de enzimas, puede haber, ¿no es cierto? Y no son activas contra criptococcus, no formas, contra mucorales y contra fusarios generalmente. Y vamos a explicar a través del mecanismo de acción por qué se dice eso. ¿Ya? ¿Por qué se dice eso? Vamos. Pero antes de eso, hay que mencionar que el uso de quinocandinas tiene sus limitaciones. Hay algunos que dicen que necesitaría dosis más altas o concentraciones más altas para combatir la candidiasis parapsilosis. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo que está claro es que en los termites no, porque no penetra el ojo. Infección del sistema nervioso central no penetra el sistema nervioso central y tampoco es bueno para la ITU, la ITU canalicular o de colectores, ¿no? La vía urinaria. Porque recuerden que hay dos ITUs, ¿no? La del parénquima renal y la de la vía urinaria, ¿no es cierto? Si es la vía urinaria, es un problema porque no se filtra por riñón, no filtra muy poco. Y si es parenquimal, o sea, si es una pielonefritis, sí,
¿Por qué? Porque ¿dónde llega a nivel del parénquima? ¿Cómo llega el antifúngico? A través de los vasos sanguíneos. Entonces puede haber difusión y sí se combate. Una cosa es que tenga vía urinaria y otra cosa que sea parénquima renal, ¿no? Muy bien. Entonces acá, ¿cuál sería el mecanismo de acción? Miren abajo, miren arriba, está la membrana celular y tiene la pared del hongo, ¿correcto? Y miren, esa pared tiene columnas que la sostienen, ¿sí? Y estas columnas tienen que recibir mantenimiento. Entonces, ¿de parte de quién? Entonces, hay una enzima en la membrana que se llama la beta-1,3 glucansintetasa, ¿correcto? Pero miren la composición de la pared. Puede haber beta-1,3 glucan o puede haber beta-1,6 glucan. O sea, hay hongos que pueden tener beta-1,3 y hongos que tienen beta-1,6. Y hay otros componentes en la pared. Entonces, las cándidas, los aspergilos y el Pneumocystis jirovesi, en su pared tienen beta-1,3 glucan. Entonces, yo produzco con mi beta-1,3 glucansintetasa, produzco mi beta-1,3 glucan. Y con eso le doy mantenimiento de mis columnas. Pero si ese paciente se le administra la quinocandina, que es un inhibidor de la glucansintetasa, entonces no hay la renovación de las columnas y estas columnas se debilitan y se derrumba y la pared del hongo se derrumba y el hongo estaba a presión, porque la pared es lo que sostiene esa presión, estalla. Entonces el hongo muere por estallamiento. Entonces Critococo, Fusarium y Mucorales no tienen beta-1,3, tienen beta-1,6 y por eso que funcionan otras drogas que actúen sobre beta-1,6. ¿De acuerdo? Y esta es la razón. Son rápidamente fungicidas. Por último, los antimetabolitos. De los antimetabolitos tenemos la flucitosina y tenemos el cotrimosazol. La flucitosina es un análogo de pirimidina, es fungicida y su espectro es levauriforme, es decir, Candida albicans y Cryptococcus neoformes. Es formulación oral y su biodisponibilidad es del 80%. El mecanismo de acción es, no permite síntesis de ADN fúngico, bloquea una enzima que se llama citosindiaminasa. Y la toxicidad más conocida es mielotoxicidad. ¿Correcto? Y el cotrimosazol, que es el trimetoprim-sulfametronidazol, es la droga de elección para Pneumocystis jirovesi, también para otros microorganismos como Cyclospora cayetanensis, ¿no es cierto? O Isospora belli, ¿no? ¿Correcto? El mecanismo de acción es un mecanismo antifolatos, o sea, no la formación de folatos, tan importante para diferentes funciones. La dosis es 15 a 20 miligramos por kilo por día intravenoso vía oral. Recomendamos usar siempre la máxima en pacientes críticos inmunocomprometidos. Y la toxicidad es mielotóxico, gastrolesivo, hepatotóxico y nefrotóxico. ¿No es cierto? Para las guías de candidiasis. A ver, vamos a ver. Ya dijimos que yo puedo tener candidemia sola, ¿sí? Y puedo tener candidiasis invasiva, que significa cándida en órganos profundos, ¿sí? Con candidemia o sin candidemia, ¿correcto? Si yo tengo la candidemia, yo tengo el hongo, yo puedo identificarlo, puedo hacer el test de sensibilidad antifúngica, ¿correcto? Tengo todas las ventajas. Ahora, la candidemia puede ser en paciente neutropénico, en un paciente no neutropénico, en un paciente chocado, en un paciente no chocado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo una candidemia en un paciente neutropénico, debo pensar dos cosas. Podría haber otro hongo, un hongo filamentoso tipo Aspergillus, perfecto. Entonces, yo podría dar una droga que le pega a los dos, pero en uno nomás estoy
he demostrado la presencia de hongo, en el otro es una sospecha. Entonces, mucha gente usa, ok, yo le voy a dar para cándida, y voy a monitorear el aspergillus. Entonces, ¿cómo le dan? Le dan equinocandinas. Le dan equinocandinas y les piden, en los pacientes neutropénicos, les piden galactomanano sérico, que es el marcador que diría que hay la forma angioinvasiva del aspergillus 2 o 3 veces por semana. ¿Correcto? Y le dan equino. Otros dicen no me la juego y le doy anfotericin B. Y el anfotericin B que utilizan con mayor frecuencia, si es que hay platita, anfotericin B liposomal. Si no hay platita, el deoxicolato, ¿no es cierto? Entonces, yo le diría, ¿y cuándo usa el fluconazol en un paciente neutropénico? No se da en paciente neutropénico, porque siempre existe la posibilidad de que pueda tener un filamentoso sistémico, entonces no le damos. Podría darle voriconazol y lo cubre. Si yo tengo infecciones por aspergillus, le doy voriconazol. Si existe el riesgo que tuviera cándida, cubriría esa posibilidad. Pero generalmente cuando uso voriconazol es porque hay sospecha probable o documentada de aspergillosis. Y tengo candidemia no neutropénica. Candidemia no neutropénica, los pacientes que tenemos en UCI, los pacientes que tenemos posoperados, con líneas vasculares, etc. En las no neutropénicas utilizaría equinocandinas. ¿Podría usar anfotericin B? Sí, también podría utilizar. ¿Podría usar fluconazol si es una cándida albicans sensible? Claro que sí. Pero tiene que fijarse que si está chocado, tienen que usar equinocandinas o anfotericin B. Si no está chocado, puede usar fluconazol. ¿No es cierto? ¿Correcto? Ahora ese es en candidemia. Pero si yo no tengo el hongo en sangre, lo tengo en los órganos sólidos, quizás yo le he metido la aguja, le he hecho una biopsia, he cultivado y ha crecido aquí. Pero si asumo nomás que eso puede ser cándida, cuando no tengan la cándida demostrada, póngale anfotericin B. Liposomal, ¿no es cierto? Y como alternativa, la equinocandida. Sea neutropénico o no sea neutropénico. Esté chocado o no esté chocado. ¿De acuerdo? Siempre, anfotericin, cuando no tengan el hongo. Fíjense, si ustedes tienen el hongo, pueden hacer el test de resistencia y saber si es sensible o resistente. ¿Ya? Ese es el uso práctico para combatir las candidiasis invasivas. Para aspergilosis no hay duda. Cuando ustedes tengan aspergilosis invasiva en hematológicos o en trasplantados, usen isavuconazol. En formas crónicas, o sea, con falla humoral celular, usen voriconazol o isavuconazol, cualquiera de ellos. Pero en hematológicos la elección es isavuconazol en trasplantados. ¿De acuerdo? Hay 4 conceptos, 4 maneras de manejar las IFIs actualmente. De los antifungios. Profilaxis, o sea, profilaxis primaria o secundaria. Entonces, yo lo uso el antifúngico como preventivo primario. Si es primario, por ejemplo, quiere decir que nunca tuve el hongo. Entonces, yo tengo que mirar mi huésped. Mi huésped puede ser neutropénico o no neutropénico, tiene falla celular o no tiene falla celular. ¿No es cierto? Que no tenga clínica, que todas sus imágenes sean negativas, todos sus estudios negativos. Y obviamente le voy a dar la pastilla para disminuir el riesgo que pueda desarrollar infecciones fúngicas. Eso lo vemos en los pacientes de neutropenia, pacientes con leucemia aguda que reciben quimioterapia, que están con neutropenia prolongada. La terapia anticipada también es ese grupo, ¿no? Neutropénico, ¿correcto? Y yo tengo terapia anticipada significa que o tengo evidencia por galactomananos positivos o por imágenes aparecen lesiones sospechas de hongos. Entonces, y el paciente está asintomático. Entonces, pero mis marcadores, mis biomarcadores me están diciendo el hongo se está multiplicando o la tomografía tiene signos sugerentes de IFI pulmonar.
Entonces yo empiezo el tratamiento. Ya está demostrado que cuando yo tengo esta actitud de terapia anticipada, salva vidas. Salva vidas. Me puedo estar adelantando una infección 1 o 2 días, 1 o 2 semanas, 1 o 2 semanas, imagínense. ¿De acuerdo? La terapia empírica clásicamente las vemos en las UCIs, ¿no? En las UCIs. Los pacientes que están en las UCIs, que están invadidos de catéteres, que reciben antibióticos y no mejora, entonces uno dice, pucha, no voy a hacer hongo. Hay que evaluarlo y se da empíricamente. Y cuarto, es terapia documentada. Ajustamos la droga a las características del hongo, hasta características sencillas. Las dos primeras generalmente son asintomáticas, las dos últimas generalmente son sintomáticas. Recorrer mucho las interacciones medicamentosas que hemos estado enfatizando con la vía de transformación 1 y la vía de transformación 2, que son los transportadores, ¿no? ¿Correcto? Las combinaciones en IFIS clásicamente son criptococcus meningia, criptococcus meningia o criptoxemia, por ejemplo, y en fusariosis, ¿no? Fusariosis, por ejemplo. Clásicamente es eso, las combinaciones. El resto ya son combinaciones raras, manotazo ahogado no, pero las que están aceptadas son las de criptococo, las que están aceptadas son las de fusariosis, dentro de las frecuentes, ¿no? Y de la prevención tenemos que aplicar nuestras precauciones estándar y obviamente vamos a tener cuartos con presión positiva, con cambio de aire 12 y 6 horas y filtros cepa, ¿no? Hay que conocer la cadena de transmisión de las infecciones, es muy importante, lavado de manos y los cortes especiales que hemos hecho, ¿no? Esto también ya lo hemos hablado. Muy bien. Ok, preguntas que quieran hacer, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Si me dicen para mucorales, ¿cuál es la droga de elección? Anfotericin B, formas graves. Si me preguntan fusariosis, pucha, que hay que ver qué tipo de su especie es, ¿no es cierto? Anfotericin más algo tendríamos que darle hasta que más voriconazol podría ser hasta que tengamos lo contrario. Para criptococo, la droga de elección es anfotericin B más flucitocina, ¿no? Y para neumocistis, trimetoprim sulfametosazol. No hay más preguntas, no hay preguntas, entonces pasamos al Doctor, una siguiente. pregunta. ¿Quién habla? ¿Santana? Sí. Ya se agregaron Santana y Torres. ¿Torres ya está? Sí estábamos, doctor. Antes de que ponga sus PPT, sí. Ya, ok. ¿Qué quieres preguntar, Santana? Doctor, cuando, o sea, como son bien hepatotóxicos, dan cierto tiempo para el tratamiento, puede ser creo que 2 meses, pero ¿y luego de ese tiempo se dejaría de tomar o qué procedería para No te continuar? entiendo. ¿Qué cosa? ¿De cuál Por droga? ejemplo, fluconazol o itraconazol, el tratamiento que se indica, ¿no? Son por 2 meses o 6 meses. Pero si luego de ese tiempo, no se ha curado, ¿cómo se procedería? Ya, no hay tiempos mágicos, ¿de acuerdo? Y hay diferentes, no es que tenga 2 meses, 6 meses. Ok, hay que ver cuánto tiempo cada hongo tiene su. Entonces, lo que hay que mirar es, ustedes le dan tratamiento y ustedes dicen, oye, no mejora el paciente, ¿no es cierto? Entonces, sería bueno que uno, yo tengo el hongo, si yo tengo candidemia, si yo tengo, qué sé yo, fusario, si yo tengo criptococo, si lo he aislado, tener pruebas de resistencia, ¿no? Resistencia, a ver, que me ayude si es resistente. Primero, si está bien tipificado, si es la subespecie adecuada, y hacer las pruebas de resistencia, que también no son perfectas. Ver, por ejemplo, que la droga no sea bamba, ¿no es cierto? Que si yo le doy endovenoso, mantenga las concentraciones adecuadas.
¿no es cierto? Que no esté teniendo interacciones con otros medicamentos, entonces se mantiene dosis subóptimas, ¿no es cierto? Primero hay que evaluar eso, ¿no? Si está tomando los medicamentos, si está recibiendo los medicamentos. Eso es lo primero que uno tiene que decir para, antes de declarar falla, y la falla principal tiene que ser por resistencia, ¿no es cierto? Por resistencia. Entonces, si es resistente, habrá que buscar otra droga que sea sensible, por eso tiene el test de resistencia. Y ahí empieza el problema, porque no tenemos muchas drogas. No tenemos muchas drogas. ¿De acuerdo? Ya cada situación se verá en su momento. Pero eso es lo primero que ustedes tienen que pensar. Que está tomando, y alcanzará sus concentraciones adecuadas, no. Pero ¿de dónde has comprado este fluconazol? De la esquina. Lo vendieron así, o lo sacaste, lo compró el laboratorio, es original, o es un genérico, pero de calidad. ¿Correcto? ¿Está bien? Sí. Ya, todo ese análisis. Dime. Por ejemplo, mencionó, ¿no?, que el clotrimazol, creo, o fluconazol se daba en jarabe. ¿Eso sucedería para todos los fármacos o solo para ese, No, que pues, no servía en pastillas? no, itraconazol. Recuerden que otros antifúngicos también tienen suspensión. Imagínate los enanos que no pueden pasar pues pastillas, ¿no? No pueden tragar la pastilla. Entonces, hay formulación pediátricas en jarabes. Pero el itraconazol en jarabe, la absorción es mucho mejor si la tomas con Coca-Cola, con sustancias ácidas, que podría ser entonces el estómago vacío, para que tenga más absorción. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Es decir, cuando ustedes tengan antifúngicos orales, tienen que saber si se toma con alimentos, sin alimentos, con un pH ácido, con un pH alcalino, ¿no es cierto? Y en qué parte del cuerpo. ¿Estamos? ¿Aló? O sea, dijo que se absorbe mejor, pero, Se o absorbe sea, si se mejor toma porque en pastillas el o pastilla en... no es bueno. Se absorbe, pero menos, pues. Se absorbe, pero bueno, en pastillas, en cápsulas, se absorbe menos. Se absorbe, pero es menos. Entonces el itraconazol en jarabe tiene mejor absorción. Por eso se prefiere en jarabe el itraconazol. Pero es tremendamente caro, entonces, ¿no es cierto? ¿Está claro? Sí. Hay que conocer los medicamentos, hay que saber cuál es la mejor manera de administrar el antifúngico en los pacientes para que aprovechen. Muchas de las drogas son carísimas y prohibidas y entonces inaccesibles para nuestra población y hay que cerrar, ¿no? Hay que saber eso, hay que saber. Entonces, hay que saber para cómo usar cada uno de los medicamentos. ¿Ok? ¿Está claro? Y muchas gracias. No tiene por qué. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, vamos a la última parte. Vamos a hacer la parte teórica de KPD, que lo hablamos en terapéutica, una cosa pequeña, igualito cómo usar los antibióticos empíricos, y ahí lo dejamos y mañana entramos de lleno a los antibióticos. Ya, a ver.
Un ratito. Ok, listo. Entonces, esto ya lo hemos hecho en terapéutica en gran parte, pero vamos a recordar. ¿No es cierto? Recuerden que cuando uno administra un medicamento, en este caso un antimicrobiano, la sucesión de fenómenos que mediante la administración de un antimicrobiano y la aparición de sus efectos en el organismo se divide en dos componentes, ¿no? La farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Qué cosa le hace? Lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo excreta, ¿no es cierto? Entonces es una concentración temporal en el tiempo, perdón un ratito. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver mejor en un gráfico, ¿no? Vamos a ver. Ahí está.
Miren, le ponemos el antibiótico y la farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco. Yo administro el antibiótico, ya sea por vía oral, por vía endovenosa, por vía intramuscular, por vía subcutánea, y el cuerpo lo va a absorber, lo va a distribuir, lo va a metabolizar y lo va a excretar. Todos estos procesos, ¿qué cosa de eso que va a resultar? Una concentración del fármaco en el sitio objeto del que quiero, el órgano blanco que quiero, ¿no? Pero también parte de ese fármaco va a ir a otros lugares, a otros lugares. Entonces, ¿me están siguiendo, por favor? ¿Me están siguiendo? Contéstenme, Sí, porque si no doctor. me quedo... Sí, doctor. Ok, Sí, perfecto. doctor. Muy bien. Entonces, la idea es esto. Yo tengo una concentración, vamos a poner que sea 1 gramo. Entonces, luego de esos 4 pasos, va a llegar una concentración en el órgano blanco. Imaginen que llegue 400 miligramos, ¿correcto? 400 miligramos. Pero también de hecho, va a llegar los órganos, estos antibióticos, a otros órganos, que lleguen, pues, 50 miligramos a los otros órganos, ¿correcto? 50 miligramos. Y le estoy haciendo ejemplo grosero, ¿no? Porque lo que va a llegar recién es lo que se llama la concentración mínima inhibitoria, ¿no? Entonces, esa concentración de 400 debería ser suficiente para matar al bicho que está en el órgano blanco, ¿correcto? Y esos 50 miligramos que van a otros órganos, a otros tejidos, debería llegar, pero en una concentración que no haga daño, que no sea tóxica. Entonces, fíjense que esa droga tiene 2 resultados, esta farmacocinética da 2 resultados. O que esa concentración sea lo suficiente para matar al bicho y llegue a otros órganos sin causar toxicidad. La otra posibilidad es que esta concentración que llegue sea suficiente, pero el bicho sea resistente, ¿correcto? Y la otra es que lo que llega al órgano blanco sea insuficiente y obviamente no mata al bicho. Y que la concentración que llega a los otros órganos pueda producir toxicidad. Fíjense, entonces, todo eso depende mucho de la toxicidad, ¿no? De la farmacocinética, ¿no? De esa concentración. Ahora, que esa concentración actúe sobre el bicho, eso es lo que se llama el farmacodinámica, ¿no? Cómo esa concentración que llega al tejido actúa sobre el órgano blanco, sobre el bicho, y también cómo esa concentración actúa sobre los otros órganos. Toxicidad, ¿correcto? Entonces, lo que transforma, hasta lo que llega al órgano blanco se llama farmacocinética. Y lo que ocurre dentro del órgano blanco frente al bicho y frente a otros órganos, farmacodinámica. ¿No? Estos son 2 indicadores importantes, 2 índices, 2 parámetros, es la palabra, parámetros. Luego se crea el parámetro PKPD, o se crea el índice PKPD. El PK sobre PD son modelos matemáticos que nos van a permitir las mejores posologías, preparar las mejores posologías para el tratamiento de los pacientes. Y en base a eso, es que vamos a tener 3 tipos de modelos de antibióticos. Hay antibióticos que son tiempo dependientes, hay antibióticos que son concentración dependientes y hay antibióticos que son área bajo la cura. Los antibióticos tiempo dependientes, que son los betalactámicos en general, ¿cómo van a actuar? Y recuerden que estos modelos matemáticos son para infecciones severas, sepsis, choque séptico. No son para infecciones leves y moderadas. ¿De acuerdo? Normalmente un antibiótico para una infección leve, moderada, le doy oral, le doy lo venoso. Ya, perdón un ratito, perdón. Alex.
Entonces, a ver, retomamos. Hay tres formas, esta clasificación tiene que ver con las tres formas que se pueden administrar los antimicrobianos. Entonces, hay antimicrobianos que se llaman tiempo por encima de micros, tiempo dependiente. Hay otros que se llaman concentración máxima o concentración dependiente y luego se llama área bajo la curva. ¿De acuerdo? Y métanselo en la cabeza. Esto es, no es para todos los antibióticos, son para los antibióticos que utilizamos para sepsis y choque séptico. O sea, principalmente tienen, apunten, ceftazidime, cefepime, meropenem, imipenem, astronam, piperacilina tazobactam. ¿Correcto? Piperacilina tazobactam. Entonces, beta-lactámicos son tiempo dependientes. ¿Qué nos dice la regla? Vean ese MIC. Esa concentración editorial mínima es MIC 90, es decir, para el 90% de las bacterias. Entonces, esa es la sensibilidad MIC 1. Nos dice que para sacar el máximo provecho bactericida del antibiótico, yo tengo que, y ese antibiótico yo lo administro cada 8 horas. Quiere decir que yo, cuando infunda ese antibiótico, yo tengo que alcanzar el doble o el cuádruple del MIC basal. Y tiene que durarme por lo menos el 50% de lo que dura el intervalo. Si el intervalo es de 8 horas, debo mantener el doble, cuádruple, 4 horas. No es parejo para todos los antibióticos. Esto dura entre 40 y 70%. Va a depender del tipo de beta-lactámico. Pero uno dice, vamos, 50%. Entonces uno dice, diablos, ¿cómo yo puedo alcanzar esto? Entonces uno diría, puedo darle el antibiótico más seguido. Pero si es más seguido, le voy a dar más antibiótico. Y eso significa que puedo ir a toxicidad y más gasto, ¿no es cierto? Toxicidad. La otra sería preparar toda la dosis diaria e infundirlo en 24 horas, que se llama infusión continua. Pero el riesgo es la estabilidad del producto las 24 horas. Y además problemas en el goteo, la velocidad de goteo, de piel. Bueno, tenemos las bombas de difusión que podrían asegurarnos eso, pero es la estabilidad. Sobre todo si tenemos productos genéricos. Entonces se encontró la mejor fórmula, es la administración de infusión prolongada. ¿Qué significa la infusión prolongada? La infusión prolongada significa que algunos antibióticos, si yo le extiendo su infusión clásica de 30 minutos a 1 hora, se le extiendo a 3 horas, a otros en 4 horas. Al imipenem de 30 minutos se la paso en 1 hora, no más, no pueden darle más. Hay uno que se llama ceftazidime avibactam, que se infunde en 2 horas, y alguna literatura americana habla de 3 horas, pero el laboratorio dice 2 horas. ¿De acuerdo? Esas infusiones prolongadas, a intervalo, pues dependiendo cuál era el intervalo, cada 8, cada 6 horas, equivalen a infusiones continuas, ¿no? O administraciones más seguidas, y son mucho más manejables. Y alcanza concentraciones, como el que digo, el doble, el cuádruple, y por lo menos el tiempo sobre el MIC entre 40 y 70%. 50% del tiempo, o sea, las 4 horas es una administración de cada 8 horas, 3 horas es una administración de 6 horas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se llama tiempo dependiente. El ejemplo son los beta-lactámicos. Entonces, cuando ustedes tengan pacientes con sepsis choque séptico, esa es la forma como ustedes tienen que administrar. Pero tienen que conocer el tipo del antimicrobiano. ¿Correcto? El área de concentración máxima o concentración dependiente son los aminoglicosidos. Entonces, el efecto es el doctor, perdón. ¿Qué te dice lo mío? MIC 90, que es el valor 1, y yo uso toda mi dosis de 24 horas y lo infundo en media hora, en 1 hora. Y entonces va a alcanzar un pico máximo. En ese pico máximo va a ser la acción bactericida.
¿Y cuánto tiene que ser este pico máximo? 8 o 10 veces, 8 a 10 veces el MIC basal, ¿no es cierto? El MIC basal. Entonces, esa es la forma cómo funcionan los concentración máxima. Uno dice, pucha, pero si le voy a dar toda la droga, ¿puedo tener más toxicidad? No, no se ha visto eso. No se ha visto eso. Y el tercero es el área bajo la curva. El área bajo la curva tiene una característica que va a necesitar dosis de carga y se basa en el mayor tiempo de exposición del antibiótico. Fíjense que en el concentración máxima es la concentración, o sea, es un momento, ¡pah! Y en ese momento debe matar, ¿no es cierto? El tiempo dependiente es no un tiempo máximo de exposición, sino un tiempo, digamos, necesario, mínimo, preciso. En cambio, el área bajo la curva necesitan dosis de carga para llegar a los niveles que se necesitan en sangre y luego mantener un tiempo de exposición, ¿correcto? Y además deben tener lo que se llama el efecto postantibiótico, sobre todo para bacilos gram negativos, para bacilos gram negativos, ¿no? Para bacilos gram negativos. Por eso ustedes ven teñido el interior digamos, esa curva, ¿no? ¿Por qué? Porque el efecto se va a ejercer tanto por encima del MIC como por debajo del MIC. ¿Correcto? Entonces, ¿qué antibióticos funcionan así? Glicopéptidos, vancomicina, ¿qué otros? Polimixinas. ¿De acuerdo? Y yo tengo que dosar estos antibióticos para ver si alcanzo las concentraciones adecuadas. A ver si alcanzo la exposición adecuada. ¿Sí? Es un poco complejo y necesitamos laboratorio para ver, pero así funciona. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes lo que tienen que grabar es, no todos los antibióticos se administran de la misma manera. Tú dices, ok, a mí me enseñaron que los betalactámicos son tiempo dependientes y se administran de tal manera, con infusiones prolongadas. A mí me enseñaron que los aminoglucósidos son concentración máxima y se junta todo y se da en bolo 1 hora. Y los áreas bajo la curva, los glicopéptidos, los polimixinas me enseñaron que es con dosis de carga. ¿Sí? Ahora, por ahí que ustedes escuchen, y además lo mencionamos en terapéutica, que últimamente se está recomendando que los betalactámicos también se traten un poquito como si fueran área bajo la curva. O sea, que hagamos dosis de carga y hagamos dosaje ¿sí? Pero todavía no se metan en esto. Grábense estas 3 formas de administrar los antibióticos. ¿Ya? Eso es muy importante. El efecto postantibiótico, antes que nos olvide, vamos a regresar acá. El efecto postantibiótico dice que la concentración que está por debajo del MIC que debería actuar sobre la bacteria aún no se replica, no se replica. El golpe la exposición ha sido tan fuerte que el bicho no se replica. Entonces, eso es producto de la exposición. Entonces nos permite utilizar drogas con semividas más largas, ¿no? Y con administraciones más separadas, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? No es fácil el tema, pero como les dije en clases, no sé si lo dije a ustedes o en terapéutica, que es lay by heart es el término, ¿no? Apréndaselo de memoria, de corazón. Los anglosajones dicen esa expresión, ¿no? Learn by heart. O sea, memorícenlo. En castellano para nosotros sería, hay que memorizarlo. Hay que tenerlo en cuenta, ese concepto. No se rompan la cabeza. ¿Ya? Si no la van a... Ok. Listo. Preguntas, por favor. Preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Está claro el concepto, por favor? ¿Está claro? ¿Está claro el concepto? Sí, doctor, gracias. ¿Seguro? Doctor. ¿Seguro? ¿No?
Es muy importante. Entonces, cuando usted vaya a hacer su internado, vayan a un hospital, o está en un centro de salud que tiene hospitalización y viene un paciente con sepsis, usted se le va a decir al médico, venga al médico, doctor, este es un paciente que requiere antibióticos, un beta-lactámico, y los beta-lactámicos para sacarle máximo provecho, hay que hacer la infusión prolongada, ¿no? Habrá beta-lactámico de infusión de 3 horas, de 4 horas, cada 8 horas, en fin. ¿No es cierto? O sea, por ejemplo, meropenem. El meropenem se da 1 gramo cada 8 horas y la infusión de 3 horas. Hay que ver si en el original no hay problema, pero hay que ver si el genérico puede hacerse esta infusión. Pues un genérico, un Bambarén de mala calidad, puede ser que en la primera hora tenga antibióticos y las otras 2 horas sea agua. Entonces no pueden hacer eso con el genérico y van a tener que dar la infusión normal. Tengan en cuenta eso, no todo, si no es original o un genérico de calidad que te diga que puedes usar la infusión prolongada, no podrás usarlo. Recuerden que si usted tiene sepsis o choque séptico, usted tiene que usar dosis máxima, siempre, dosis máxima. En terapéutica hablamos esto, ¿no? Siempre dosis máxima. Recuerden que si ustedes tienen sepsis, van a tener hiperfiltración. Entonces, un paciente que tiene injuria renal y usted dice, pucha, retención nitrogenada, tengo que corregir la dosis, corrígelas en las próximas 48 horas. Pero los primeros 48 horas mantengan la dosis. Entonces, tienen 48 horas para ver cómo está su función renal. Y de acuerdo a eso corrigen. ¿De acuerdo? Recién 48 horas después, pero no antes. Y obviamente tienen que pensar si la droga es hidrofílica o lipofílica. Si es un obeso, van a tener que subir dosis, ¿no? Subir dosis. Si es un anciano, van a tener que corregir dosis de acuerdo a su función renal o función hepática, dependiendo. ¿De acuerdo? Eso es bien, bien importante. Conceptos que ustedes tienen que llevarse. ¿Cuáles son los criterios para la selección del tratamiento antibiótico empírico? Ya esto lo hemos hablado, ¿no es cierto? De la resistencia. Acá están los criterios, ¿no es cierto? Pero llegamos a hablar de terapia empírica, terapia apropiada, inapropiada y óptima. Perdón, no me voy a confundir. ¿Es correcto? ¿Usamos? Delegada. Sí, doctor. Llegamos a comentar lo que es terapia óptima, lo que es terapia apropiada e inapropiada. Me parece que falta esa parte, doctor. ¿Seguro? Bueno, vamos a ver. Ok. Muy bien. Entonces vamos a establecer los criterios para la selección antibiótica empírica, ¿no es cierto? El uso racional de antibióticos. ¿Qué cosa es la terapia inadecuada? ¿Qué cosa es la terapia adecuada? ¿Y qué cosa es la terapia óptima? La terapia adecuada significa que tú tienes la indicación de una infección y tú usas el antibiótico adecuado en la dosis adecuada, en el intervalo adecuado, en la vía adecuada, en la duración adecuada. ¿Y qué más es el antibiótico correcto, ¿no? En la dosis correcta, en la vía de administración correcta, el intervalo correcto y la duración del tratamiento correcto. Son 5 puntos, ¿no? El antibiótico adecuado, la dosis adecuada, la vía de administración adecuada, el intervalo adecuado y la duración del tratamiento adecuado. Si tú no cumples estos 5 puntos, es terapia inadecuada. Y corres el riesgo que falle el tratamiento, que induzca resistencia, ¿no es cierto? Que produzca toxicidad. ¿Estamos? Y obviamente un costo a la institución porque no resultó, y obviamente que se muere el paciente, que es lo más triste.
Y lo ideal es hacer terapia óptima. ¿Qué significa terapia óptima? Eso podrían poner como terapia individualizada, terapia personalizada, en relación a las características del paciente, ¿no? Si el paciente es adulto mayor, si tiene insuficiencia renal, si es alérgico, si tiene hepatopatía crónica, si hay interacciones medicamentosas. Entonces tú tienes que, no solamente el tipo de germen que tiene, digamos, adecuar también al órgano blanco, las características de la droga sobre el órgano blanco que queremos que llegue y que mate al bicho. Pues hay una serie de parámetros, ¿no? Que podrían ser parámetros del huésped, parámetros del agente, parámetros del órgano blanco, ¿no? Parámetros de la droga, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es terapia óptima. Si no hacemos esto, se nos va a morir más los pacientes, el costo no solamente económico, sino el costo en la vida que hacemos el paciente, y la otra que podemos inducir resistencia microbiana, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los criterios que yo tengo que desarrollar y aplicar para, para hacer una buena terapia empírica? Entonces, tenemos el criterio de huésped, el criterio del agente, el criterio del ambiente, el criterio del fármaco. Criterio del huésped, ¿qué significa? Yo tengo que saber qué tipo de huésped es, ¿no es cierto? Si es un paciente inmunocompetente, es un paciente inmunocomprometido, si es un inmunocomprometido, si es fagocitario, si es humoral, si es celular o combinado. Cada uno de esos componentes controla determinados tipos de agentes infecciosos. Entonces, si yo sé, qué sé yo, me informan que es una cándida albicans en sangre, una candidemia, ¿no es cierto? Entonces yo digo, es candidiasis invasiva, es una candidiasis invasiva. Entonces, no voy a tener una falla fagocitaria, ¿no es cierto? Una falla fagocitaria. Y la otra, ¿será sensible o resistente? O vamos a poner si es una Candida auris en sangre. Y resulta, pucha, yo sé que la Candida auris es MDR, que de hecho más del 90% resistentes a fluconazol, un porcentaje menor pero resistente a polienos, y porcentaje menor resistentes a quinocandinas, pero las quinocandinas ¿no? se usan como droga de elección generalmente. Y entonces uno diría, diablo, ¿y por qué tiene neutropenia? Y ahí uno va haciendo su análisis, ¿correcto? Entonces ahí está. Miren, cada componente nos define determinados tipos de agentes infecciosos. ¿Correcto? Caracho, ¿qué pasó acá? 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 Ya. ¿Qué pasó acá? Ya. Ok. Hasta acá me siguen, por favor. Hasta acá me siguen. Sí, doctor. ¿Sí? Muy bien. Ok. Ahora, si yo tengo, ya sé qué tipo de huésped es inmunocompetente, inmunocomprometido, inmunocomprometido, la otra cosa que yo tengo que ver, ok, esa infección que tiene, ¿es localizada o es generalizada? Si es generalizada, es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y si yo sé que este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es generalizado y sospecho que es infección, eso es sepsis. Y recuerden la definición de sepsis cuando hablamos en clase. Si la definición de sepsis para el consenso sepsis 1 y sepsis 2 dijimos, sepsis es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado o altamente sospechado. Entonces, para empírico, ustedes van a sospechar el agente infeccioso, ¿no es cierto? Y van a tratar de documentarlo, pero mientras tanto, ustedes ya empezaron el tratamiento antimicrobiano. Y para sepsis 3 y para sepsis 4, la definición, ¿se acuerdan que sepsis 1 y sepsis 2 teníamos 4 niveles de infección, ¿no? Sepsis, sepsis severa, choque séptico y falla orgánica multisistémica o difusión. Ahora en sepsis 3 y 4 desaparecen los 4 niveles y solamente quedan 2. Desaparecen 2, que es sepsis severa y falla orgánica multisistémica.
y se queda con sepsis y choque séptico. Y sabemos que la sepsis de arranque ya tiene disfunción orgánica. Y sabemos que el choque séptico de arranque ya tiene falla orgánica multisistémica, ¿no es cierto? Por eso los tratamientos son mucho más agresivos, la forma de tratar mucho más agresiva. Entonces, ¿cuál es la definición de sepsis en sepsis 3? Que dijimos, es la la disfunción orgánica severa o que compromete la vida o grave, producto de una respuesta inmune disfuncional a una infección, ¿no es cierto? Medio complicada la definición, ¿no? Medio complicada, pero así es. ¿Y qué cosa es choque séptico? No es una variante, sino es la consecuencia de la sepsis en la que se presentan alteraciones metabólicas, circulatorias e inflamatorias, ¿no es cierto? Y dentro de ello existe el cuadro de hipotensión arterial, ¿no? Y esa hipotensión arterial sostenida a pesar de la fluidoterapia. En la sepsis sí se recupera la hipotensión o la hipoperfusión con fluidoterapia. En la otra necesitan drogas vasopresoras. Y acuérdense cuando hablamos de sepsis, cuáles son las medidas que se deben aplicar en sepsis. Primero, lactato sérico. Segundo, los dos aceites hemocultivos. Tercero, el inicio de antibióticos en las primeras 2 horas, en la primera hora. Cuarto, la fluidoterapia con solución salina, 30 mililitros por kilo, endovenosa. Y si no mejora la presión arterial media de 65 mililitros de mercurio o más, tenemos que usar drogas vasopresoras, ¿no? Drogas vasopresoras como la noradrenalina, como la vasopresina, como la adrenalina, se van sumando, agregando. Y usar menos la dopamina, que es más arrimogénica. Y si tiene falla de bomba, dobutamina. ¿De acuerdo? A ver, dijimos que necesitamos mantener una presión arterial media 65 más, ¿no es cierto? O también se puede decidir eso si es que yo tengo un lactato sérico mayor de 2. O sea, yo lo que tengo que hacer es bajar ese lactato. Y peor si yo tengo 4 de lactato, ¿no? Peor si yo tengo 4 de lactato. Entonces, eso es bien importante. Empezamos nuevamente. Lo que es del huésped, es si es inmunocompetente, inmunocomprometido. En segundo, si yo tengo una infección localizada, generalizada. Lo que acabamos de hablar. Ahora, esta sepsis de choque séptico puede ser con foco, sin foco. Ese foco también se llama nido de infección o punto de partida, ¿no es cierto? Y dependiendo de cada foco, yo puedo asumir los potenciales agentes infecciosos involucrados en este cuadro, ¿no es cierto? Hasta ahí, hasta ahí. Y ese foco, con ese foco yo puedo asumir, recuerden, potenciales agentes infecciosos. Y si yo tengo, y pensar si son sensibles o resistentes, y pensar también qué potenciales drogas puedo utilizar que lleguen bien a ese tejido pulmonar, por ejemplo, los pulmones. Y en los pulmones uno tiene varios compartimentos. El parenquimal, el bronquial, y podrías considerar el pleural. Fíjense que lo que hablamos con las equinocandinas. Entonces, las equinocandinas no son buenas para infecciones urinarias en las vías urinarias, porque no filtra bien, pero sí nos sirve para la infección del tracto urinario parenquimal, porque la sangre va a llegar, la equinocandina va a llegar por la sangre, ¿no? A ese nivel, ¿correcto? Entonces, es muy importante que consideremos eso. No todas las drogas llegan al pulmón, no todas las drogas llegan a través de la barrera hematocefálica, todo. Hay que conocer bien la situación. El segundo punto es el agente. El agente, si son bacterias, saber si son cocos, son bacilos, son gram positivos, gram negativos, son aerobios, son anaerobios, ¿de acuerdo? Son intracelulares, son extracelulares. Si son hongos, si son levoriformes, si son filamentosos, si son endémicos o dimórficos, si son oportunistas, ¿no es cierto? Si son infecciones virales, ARN, AN, si son parásitos, si son endoparásitos o ectoparásitos.
es cierto? ¿Correcto? La otra cosa, si yo estoy sospechando los gérmenes, ver si son resistentes o son sensibles. Si son resistentes, ¿qué tipo de mecanismo de resistencia? Entonces yo ya voy seleccionando el antibiótico que yo debo dar, ¿no es cierto? Para vencer esa potencial mecanismo de resistencia. ¿Y cómo lo saco si no tengo el germen? ¿Cómo está mi realidad? También hay scores y con la encuesta, hay factores de riesgo para resistencia, etc. El tercer punto es el ambiente, no la discoteca, sino el ambiente. ¿De dónde viene? Viene del norte, centro y sur, viene de la costa, sierra y selva del Perú, viene de Estados Unidos, viene de Jamaica, viene de Asia, viene de China, viene de Qatar, viene de África, viene de Australia, etcétera, ya que el dato epidemiológico es fundamental para ir a ajustar, ¿no es cierto? Recuerden, el dato epidemiológico, cuadro clínico y informes auxiliares. Todo es historia. Y además, todo lo que es factores de riesgo, factores predisponentes, factores condicionantes, procedimientos invasivos. Tiene catéter venoso central, tiene catéter urinario, le han puesto nutrición parenteral, lo han operado, tiene estilo de vida no saludable, le mete trago, come grasa, ¿no es cierto? Cosas así. Es decir, tiene múltiples parejas, no se pone preservativo, pucha, por todos los orificios, es terrible. ¿De acuerdo? Es muy importante. Y el último es el fármaco, ¿no? Estos son cuatro. El fármaco ustedes tienen que evaluar, farmacocinética, farmacodinámica, ¿no es cierto? Le voy a dar un solo antimicrobiano, le voy a dar combinación, le voy a dar 2 antibióticos, un antibiótico más un antifúngico y así hay que mirar eso, ¿no es cierto? Y la otra cosa siempre también considerar, siempre cuando ustedes den antibióticos o antimicrobianos, tienen que evaluar volumen de distribución. En un paciente con sepsis, en un paciente con choque séptico, evalúen volumen de distribución, evalúen clearance de creatinina y evalúen niveles de proteínas, básicamente la albúmina. ¿Por qué? Porque volumen de distribución en sépticos, en shock sépticos, los líquidos se distribuyen mucho, entonces si yo mantengo las mismas dosis, se diluye, pues se diluye. Antes de profundizarse eso, vamos a dividir dos tipos de antibióticos. Aquellos que son hidrosolubles y aquellos que son liposolubles. Los hidrosolubles se concentran bien en el espacio intravascular y en el espacio intersticial. Por eso los hidrosolubles son para combatir infecciones dentro del vaso sanguíneo, en la sangre, para bacteremias, para viremias, parasitemias, para fungemias, son esas drogas. Los liposolubles van a tener un volumen de distribución mayor porque van a atravesar la membrana de la célula y van a penetrar a la célula y van a matar a los microorganismos intracelulares. ¿Correcto? Entonces, hidrosolubles, espacio intravascular, intersticial, generalmente van a ser eliminados por vía renal. Los liposolubles generalmente van a ser eliminados metabolizados por el hígado. ¿De acuerdo? ¿Qué drogas tenemos hidrosolubles? Por ejemplo, los licopéptidos, por ejemplo, que tengo la daptomicina, los betalactámicos, etc. ¿Qué tenemos liposolubles? Tenemos la quinolona, las tetraciclinas, los macrólidos, ¿no es cierto? Hay drogas que patean con los 2 pies, ¿no es cierto? Entonces, son las poblaciones puentes, digamos, hablamos de sexualidad, ¿no es cierto? Patean con linesolit, o sausolinones, patean, pero más tienden a ser liposolubles, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a los 3 parámetros que le dije, el volumen de distribución, los niveles de albúmina y la función renal. Entonces, yo uso en pacientes con sepsis, choque séptico, dosis máxima. ¿Por qué? Porque si va a haber volumen de distribución, se diluye, todo se diluye. Entonces, si yo le doy dosis máxima, voy a tener menos riesgo que se agüe, ¿no es cierto? Que esté aguachenta la concentración del antibiótico antes de
y le doy la dosis estándar. Vigilar los niveles de albúmina. ¿Por qué? Porque hay drogas que se ligan a la albúmina. ¿No es cierto? ¿Sí? Se ligan a la albúmina. Si no hay albúmina, tienes más droga libre, que es la que actúa, pero también puede actuar, también puede producir toxicidad. Y tercero, el CLIR es de credibilidad porque la sepsis, choque séptico, van a tener más hiperfiltración. Si tiene más hiperfiltración, que tampoco es bueno, va a botar más el antibiótico y voy a obtener niveles subóptimos. Entonces, no va a alcanzar lo suficiente para matar al bicho, al contrario, generar resistencia. ¿De acuerdo? Y se va a morir el paciente. Pues son 3 parámetros que ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a administrar. Y siempre estamos hablando en pacientes graves, pacientes con sepsis, pacientes con choque séptico. ¿Ok? Entonces, siempre las recomendaciones son control de infecciones y política de uso racional de antibióticos, ¿no? El control de infecciones significa disminuir el riesgo de infección. Si yo logro disminuir el riesgo de infección y no se infectan el uso de antibióticos, y voy a tener impacto en disminuir y evitar la resistencia antimicrobiana. ¿Correcto? Y la otra, usar adecuadamente mis antimicrobianos, ¿no es cierto? Para tener un mejor efecto sobre la infección o el agente infeccioso y disminuir la toxicidad, ¿no? ¿Ok? Acá un ejemplo, básicamente. Una persona que está colonizada con su germen, vive con su microbiota, tranquilo. De pronto, si no me lavo las manos y estoy expuesto en un área con bichos resistentes, me voy a colonizar. Me colonizo. ¿Correcto? Y esa colonización, dependiendo si soy inmunocompetente o inmunocomprometido, me puede producir infección por otros factores. Entonces, ¿qué pasa? Me dan antibióticos y esos antibióticos comienzan a surtir efecto y me van a matar mis microbiotas sensibles, me va a quedar con las resistentes después del tratamiento. Y si me da una próxima infección, que va a ser con gérmenes resistentes. Y la gente, si no tiene esa secuencia, me va a dar antibióticos ya resistentes, no tienen idea de lo que ocurre y me voy a morir. Y ya saben que en sepsis la demora, han dicho que cierto, la demora, el uso de antibióticos, de antimicrobianos es clave, ¿no? Es clave. ¿Ok? Esto es lo que quería decirles el día de hoy. Y mañana empezamos con los antibióticos. ¿Correcto? Preguntas, por favor. ¿No está claro? ¿Ha estado algo confuso? Esto último lo hemos estado repasando de terapéutica, por favor. O sea que si no estuvo claro en terapéutica, es bueno que lo preguntemos ahora. ¿Alguna pregunta? Ay, ay, ay. Doctor, mencionó para el tratamiento de la sepsis, ¿no? Choque séptico, mencionó lo que se debía seguir, los pasos, y cuando se recetaba vasopresores, mencionó que primero se iniciaba con la noradrenalina, pero cuando había fallo de bomba, se usaba la dopamina. Mi duda es No, fallo de bomba, dobutamina. dobutamina, nunca dopamina, porque es demasiado arritmogénica, ¿ya? Ah, nunca dopamina, ya. La dobutamina. Entonces ya no se iniciaría con la noradrenalina, de frente iniciaría con... No. Ambas. Tú vas sumando tus drogas. ¿Ya? En el caso de fallo de bomba, sería... Claro, vas sumando si es fallo de bomba, tu dobutamina. Si es fallo de bomba, pero si no es fallo de bomba, tú usas tu noradrenalina. Y si falla la adrenalina, le agregas vasopresina. ¿De acuerdo? Pero si tienes fallo de bomba, tú le empiezas con dobutamina. Le empiezas con dobutamina, entiéndeme lo que digo, ¿no es cierto? Ya no le das noradrenalina, le das dobutamina porque esa hipotensión, ahora, es por falla de bomba. Si es así, le das dobutamina. Y si a esa hipotensión que tú le has puesto noradrenalina se agrega falla de bomba,
Ahí le agregas dobutamina. Pero si de frente es falla de bomba, le das dobutamina sola. ¿Me entiendes? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, listo. Ok, preguntas. Preguntas, por favor.